Hola, amigos y amigas de Pocha Historias. Hoy nos adentraremos en una de las figuras más influyentes y polémicas de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Su vida ha inspirado a millones, dividido imperios y cambiado el curso de la historia. Pero también ha generado algunas de las preguntas más fascinantes. ¿Jesús fue un hombre real? ¿Era quien afirmaba ser? ¿O su historia ha sido engrandecida a través de los siglos? Hoy examinaremos lo que sabemos de Jesús, basándonos en textos religiosos, fuentes históricas y el contexto cultural en el que vivió. También exploraremos cómo su legado ha evolucionado a lo largo del tiempo. Así que acomódate, prepárate una taza de té o café y acompáñanos en este fascinante viaje por el pasado. Para comprender a Jesús, primero debemos entender el mundo en el que nació. Es el siglo I, y Judea es una provincia del poderoso Imperio Romano. Bajo el control directo de Roma y con gobernantes como Herodes el Grande y, posteriormente, Poncio Pilato, el ambiente político está cargado de tensiones. La población judía vive dividida. Algunos anhelan la llegada de un Mesías que los libere del yugo romano, mientras que otros han aceptado la dominación, intentando mantener su religión en medio de la opresión. En este contexto, las expectativas mesiánicas eran muy variadas. Para unos, el Mesías sería un líder militar, alguien que derrocaría a los romanos. Para otros, sería un reformador religioso que restauraría el pacto entre Dios y su pueblo. Jesús emergió como una figura disruptiva, ofreciendo una visión espiritual que desafiaba tanto al poder político como al religioso. Según los evangelios, Jesús nació en Belén, durante el reinado de Herodes el Grande. Este rey, conocido por sus grandes proyectos arquitectónicos y su crueldad, es recordado en la tradición cristiana por ordenar la masacre de los inocentes, un intento de eliminar al recién nacido rey de los judíos. María, una joven prometida a un carpintero llamado José, habría recibido un anuncio celestial: estaba destinada a dar a luz al Hijo de Dios. Sin embargo, esta narrativa, recogida en los evangelios de Mateo y Lucas, tiene algunos elementos simbólicos que han generado debate. ¿Es este relato un hecho histórico o una construcción teológica para cumplir con las profecías? La infancia de Jesús es un misterio. Los evangelios no ofrecen muchos detalles, pero es probable que viviera en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea, trabajando junto a su padre como carpintero. Aproximadamente a los 30 años, Jesús inició su ministerio. Según los evangelios, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, un evento que marcó el comienzo de su misión. Juan el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento y preparaba el camino para alguien más grande que él. Su mensaje resonó profundamente en la población, y Jesús emergió como una figura que continuaría y expandiría esta misión. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17 de la madrugada. A lo largo de los 3 años siguientes, Jesús recorrió Galilea y Judea, predicando, enseñando y realizando milagros. Su mensaje era radical. Hablaba de amor a los enemigos, de perdonar incondicionalmente y de un reino de Dios que no era de este mundo. Los evangelios atribuyen a Jesús numerosos milagros: sanar a los enfermos, expulsar demonios, calmar tormentas y alimentar a multitudes. Estos eventos son fundamentales para su narrativa, pero también son objeto de debate. Más allá de los milagros, sus enseñanzas capturaron la imaginación de quienes lo escucharon. El Sermón del Monte es quizás el ejemplo más conocido, donde Jesús presentó un código ético revolucionario. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:31 del mediodía. ¿Eran estas enseñanzas originales o una reelaboración de las tradiciones judías? El clímax de la historia de Jesús llega con su arresto, juicio y crucifixión. Después de entrar en Jerusalén durante la Pascua, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y arrestado por las autoridades religiosas. Su juicio ante el Sanedrín y Poncio Pilato está rodeado de controversia. Fue acusado de blasfemia por los líderes religiosos y de sedición por los romanos. La crucifixión, una forma de ejecución reservada para los criminales más despreciados, fue una sentencia brutal. Perfecto, continuemos desarrollando este extenso guión.
Ahora nos adentraremos más en la resurrección, el impacto de Jesús en la historia y los debates sobre su existencia. A medida que avanzamos, cada sección será lo suficientemente detallada para alcanzar la longitud necesaria. La resurrección de Jesús es el corazón del cristianismo. Según los evangelios, al tercer día después de su crucifixión, las mujeres que visitaron su tumba la encontraron vacía. Un ángel les anunció: «Él no está aquí, porque ha resucitado». Mateo 28:6. Jesús se apareció a sus discípulos varias veces después de su muerte, mostrándoles las heridas en sus manos y costado como prueba de su resurrección. Este evento, según la fe cristiana, confirma su divinidad y la promesa de vida eterna para sus seguidores. La resurrección no puede verificarse con métodos históricos, pero su impacto en los primeros cristianos fue transformador. La rápida expansión del cristianismo en el siglo I se atribuye a la convicción de que Jesús había resucitado. Sin embargo, los escépticos plantean varias preguntas. ¿Podría la resurrección ser una construcción teológica creada por sus seguidores? ¿Fueron las apariciones experiencias místicas o visiones colectivas? Después de la muerte de Jesús, sus seguidores, liderados por figuras como Pedro y Pablo, llevaron su mensaje a todo el Imperio Romano. Lo que comenzó como un movimiento pequeño y marginal entre los judíos se convirtió en una religión global. Pablo de Tarso, en particular, jugó un papel crucial. Aunque no conoció a Jesús en vida, tuvo una experiencia mística que lo convirtió en uno de los principales promotores del cristianismo. Sus cartas, dirigidas a las primeras comunidades cristianas, forman una parte esencial del Nuevo Testamento. El cristianismo se distinguió por su mensaje universal, ofrecía salvación a judíos y gentiles por igual, desafiando las divisiones culturales y sociales de la época. En menos de 3 siglos, el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. La existencia histórica de Jesús ha sido debatida durante siglos. Sin embargo, la mayoría de los historiadores, tanto creyentes como agnósticos, coinciden en que Jesús fue un personaje real. Las principales fuentes no cristianas que mencionan a Jesús incluyen Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I que hizo 2 breves menciones a Jesús en su obra Antigüedades Judías. Aunque algunos pasajes pueden haber sido alterados por escribas cristianos, la mayoría de los académicos considera que contienen un núcleo auténtico. Tácito, un historiador romano que, en sus anales, describe la ejecución de Cristo bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. El Talmud, textos rabínicos que mencionan a Jesús, aunque de forma crítica. Cristo, quien fue ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Anales 15,44. Estas referencias, aunque breves, confirman la existencia de Jesús como una figura histórica. La pregunta más importante no es si Jesús existió, sino quién era realmente. Según los evangelios, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Para los creyentes, sus milagros y su resurrección son pruebas irrefutables de su divinidad. Para los escépticos, estas afirmaciones son interpretaciones teológicas. Argumento a favor. Sus seguidores estaban dispuestos a morir por su fe, lo que sugiere una profunda convicción en su mensaje. Argumento en contra. Algunos académicos creen que las afirmaciones de divinidad pudieron ser atribuidas a Jesús posteriormente por sus seguidores. El llamado trilema de Lewis, popularizado por el escritor C.S. Lewis, plantea que Jesús debe ser una de 3 cosas: un mentiroso o un loco. O lo que decía ser, el Hijo de Dios. Cada persona debe decidir cómo interpretar las afirmaciones de Jesús a la luz de la evidencia histórica y la fe personal. Más de 2,000 años después, el impacto de Jesús sigue siendo inmenso. Sus enseñanzas han influido no solo en la religión, sino también en la ética, la política, el arte y la filosofía. Desde la creación del calendario basado en su nacimiento hasta movimientos sociales como la lucha por los derechos civiles, su mensaje de amor y justicia continúa resonando. El cristianismo no solo cambió el mundo antiguo, sino que sigue siendo una fuerza cultural y espiritual global. Jesús de Nazaret fue, sin duda, una figura histórica extraordinaria. Pero la pregunta de si era quien decía ser,
el Hijo de Dios, permanece en el ámbito de la fe. Su vida y legado nos desafían a reflexionar sobre nuestra relación con la verdad, la historia y el significado de la existencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pocha Historias. No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo.